las cámaras, por favor, todos. Bien, gracias. Bueno, arrancamos con asma. Si hay algo que quieran preguntar, me interrumpen y charlamos. Bueno, en cuanto a la definición, es una enfermedad heterogénea caracterizada por lo general por inflamación crónica de la vía aérea. ¿Cómo estás? No, cualquier cosa te aviso. Perdón. Se define a través de la historia de síntomas respiratorios como sibilancia, disnea, sensación de opresión torácica y tos. Puede variar a lo largo del tiempo en ocurrencia e intensidad y se asocia a una limitación al flujo aéreo expiratorio que es variable. ¿Qué significa todo esto? Es heterogénea porque no siempre tiene la misma presentación, ¿sí? Los síntomas característicos son los que acabo de nombrar, son estos cuatro. Los cuatro pueden estar en simultáneo o puede haber dos o tres. El más frecuente de todos es la tos. Las sibilancias es el chillito que le escuchan al paciente, como si tuviese un gatito adentro, un ronroneo, que generalmente tiene predominio nocturno o matinal, ¿sí? Entonces la tos, la sensación de sibilancias, la sensación de falta de aire y la opresión en el tórax son los cuatro síntomas característicos. Cuando un paciente tiene solamente tos, es poco probable que sea un asma, pero igualmente es un diagnóstico a descartar. Se caracteriza pues está inflamada la vía aérea constantemente, es decir, el bronquio, la pared del bronquio está inflamado, ¿sí? Y la luz del bronquio se achica, por lo cual entra el aire hacia la vía aérea, hacia los sacos alveolares, pero tiene dificultad para salir. En esa salida de aire roza sobre la pared del bronquio y se escucha la sibilancia, que es un silbido. Puede variar a lo largo del tiempo en ocurrencia en intensidad, es decir, el paciente puede durante determinada época del año o de su vida no tener sibilancias y después ante algún factor desencadenante empieza a tener crisis o aparición de síntomas. Es decir, aparte en el mismo día el paciente puede pasar de tener síntomas a no tener nada, o al revés. Y lo que le decía de que se asocia a una limitación al flujo aéreo expiratorio es esto, que cuando el aire entra bien, pero no tiene la capacidad de salir completamente, se encuentra con una resistencia, que es la broncoconstricción, ahí es donde se genera la sibilancia, ¿sí? Y eso es característico. Todo esto es parte de la definición. En cuanto a la epidemiología, 50% de los casos se diagnostican en la infancia, ¿sí? La mortalidad en jóvenes y adultos, esto está aumentando, y es una mezcla de que por ahí el paciente no identifica los síntomas, y otra con que los médicos a veces subestimamos el cuadro. Es una enfermedad crónica y aparece en cualquier momento de la vida. Tiene una carga genética importante, pero hay muchísimos pacientes que no tienen información genética, es decir, no tienen padres ni familiares que sean asmáticos previamente, y ellos en algún momento la desencadenan, ¿sí? No tiene edad, 30, 40, 45, 50, en algún momento puede aparecer. Una vez que aparece, esta enfermedad es crónica, no tiene cura. El objetivo digamos, para estos pacientes es que una vez que se diagnostica, que con tratamiento crónico tengan una vida normal. Bien, impacto del asma es una de las enfermedades crónicas más prevalentes en todo el mundo. Se estima que afecta a 300 millones de individuos. En muchos países la prevalencia se encuentra en ascenso, principalmente en niños. Es la causa más importante de ausencia escolar y laboral y tiene un alto impacto económico, ¿sí?, para la población y el Estado. Tienen alto impacto económico porque el paciente que presenta asma primero no va a trabajar, ¿sí?, por lo cual le genera un gasto al empleador. Segundo, va a la guardia del hospital o a cualquier emergencia, por lo cual genera un gasto para el sistema sanitario.
Y generalmente todo esto es por falta de tratamiento. Al margen de que quizás es un tratamiento no muy barato, ¿sí? En lo que cuesta en el año, si hacen el tratamiento es más barato que si van cada vez que tienen una crisis a la guardia o faltan al trabajo. Bien, impacto, bien. ¿Qué sabemos sobre el asma? Es una enfermedad crónica, frecuente y potencialmente sería que se sabe que no tiene cura, que puede controlarse, sí, pero no tiene cura. Los síntomas característicos, sibilancia, disnea, sensación de opresión torácica y tos, sí. Lo que hablamos al principio puede variar en ocurrencia, frecuencia e intensidad. Los síntomas se asocian a obstrucción variable del flujo aéreo, es por la broncoconstricción, engrosamiento de las paredes de la vía aérea y aumento del moco. Ahora les voy a mostrar un gráfico para que vean eso, ¿sí? Y los síntomas pueden ser desencadenados o empeorados por factores como infecciones virales, alergenos, tabaco, ejercicio o estrés. Es decir, previamente el paciente por lo general ya tiene la información genética del asma. A esto, para que desencadene síntomas o una crisis, esto va a ser desencadenado por estos factores, ¿sí? Infecciones virales, alergenos, tabaco, ejercicio, estrés emocional. ¿Se entiende eso? Sí. Bien. Acá tenemos un gráfico. Bien. Acá tenemos un gráfico. A la izquierda ven un bronquio normal. Fíjense, la cinta muscular es bien lo que está por fuera, luego tienen la pared del bronquio, ¿sí? Y adentro la luz. A la derecha tienen un bronquio, que se cortó la imagen, ahora les voy a mostrar otra imagen, se cortó la imagen, pero bueno, ven un bronquio inflamado, en donde la cinta muscular está engrosada, eso presiona el bronquio, la pared del bronquio está aumentada, está dematizada, y la luz, que no la vemos acá, está chiquitita, ¿sí? Entonces, ahí tienen la diferencia entre un bronquio normal, que es como una manguera de agua, y un bronquio inflamado, en donde la pared de la cinta muscular está engrosada y la luz está disminuida. Abajo la explicación, a la izquierda que tienen el bronquio normal, la mucosa bronquial del asmático está inflamada, que es el bronquio de la derecha. Esto hace que el músculo bronquial se vuelva hipersensible o hiperreactivo a estos estímulos, ¿sí? Se contrae con facilidad, cierra el bronquio y produce los síntomas. Bien. Ahí aparecen ustedes. No le... Ahí. Bien. La hiperreactividad bronquial. Fíjense, bueno, tienen el bronquio de la izquierda es el bronquio normal. La pared está fina y la cinta muscular también. Y la luz, ¿sí? La luz es grande. Entonces por ahí pasa el aire, está permeable el bronquio, pasa el aire con el oxígeno, se produce la difusión de gases y el paciente expira normalmente. A la derecha tienen un bronquio inflamado, es decir, la cinta muscular está aumentada, engrosada, hipertrofiada, eso contrae el bronquio, la pared, ¿sí? Que si la comparan con el de la izquierda, fíjense que está aumentada de tamaño, y hacia la luz libera moco. Entonces, este bronquio que está inflamado, cuando entra el aire, llena los alvéolos, pero luego para salir queda atrapado y el aire que sale roza sobre la pared del bronquio y produce la sibilancia. Este proceso inflamatorio es lo que desencadena los síntomas, ¿sí? La sensación, la tos, la sensación de falta de aire, las sibilancias y la opresión torácica. Perdón, doctor, la tos entonces es productiva, ¿verdad? No es seca. ¿O es seca? Hay veces Sí. que sí, el paciente puede tener tos seca o el paciente puede tener tos húmeda, mueve secreciones, él le intenta toser, la intenta sacar, expectorar, pero no puede, ¿sí? Puede pasar las dos cosas. A eso, cuando el paciente tiene tos, hay que evaluarlo, hay que primero interrogarlo y hay que ocultarlo.
¿sí? Si el paciente tiene tos seca y cuando lo auscultamos tiene sibilancias expiratorias, estamos delante de un paciente con un broncoespasmo en ese momento, ¿sí? Cuando el paciente tose y mueve secreciones y tiene también sibilancias expiratorias, tenemos que evaluar si ese paciente, aparte de estar con una crisis, no está infectado también. Que las infecciones son también de los que desencadenan crisis asmáticas. ¿Se entendió? Puede o no estar la secreción, pero generalmente están. ¿Sí? Gracias. Bien. Continuamos. ¿Está bien o quedó alguna duda? Bien, seguimos. Acá fíjense a la izquierda un bronquio permeable normal. En el medio hay un bronquio que está inflamándose, ¿sí? Fíjense, a la izquierda está el bronquio y al fondo ven los sacos alveolares. En el del medio, el bronquio está en proceso de inflamación, ¿sí? Y ven los sacos alveolares atrás. Fíjense que ya la pared del bronquio del medio ya está un poco más engrosada que el de la izquierda. Y a la derecha tenemos un paciente con un asma aguda, el bronquio de un paciente con un asma aguda, en donde la cinta muscular se engrosó y lo empezó a presionar, a comprimir el bronquio, edematizó la pared y liberó moco hacia la luz. Acá y fíjense que los sacos alveolares están un poquito aumentados de tamaño con respecto a las otras dos figuras, y es por atrapamiento aéreo, es decir, entra el aire y no puede salir, entonces hay atrapamiento aéreo, se insuflan los sacos alveolares. Fíjense, por ejemplo, la sintomatología del paciente de la derecha que está con una asma aguda puede mover, cuando tose puede mover secreciones, porque ya tiene secreción hacia la luz. Quizás el del medio tenga tos y algunas sibilancias, pero quizás no se escucha la secreción. ¿Está bien? Sí. Bien. Por eso la presentación del paciente asmático es heterogénea. Bien, factores de riesgo. Tenemos factores predisponentes, causales y contribuyentes. Dentro de los factores predisponentes, esto hacen al individuo ya susceptible. Por ejemplo, la atopía. La atopía es la rinitis. El paciente que es alérgico, que tiene una rinitis estacional o una rinitis perenne. Perenne quiere decir todo el año. O el paciente que ya previamente es asmático, ¿sí? Que tiene la información genética y solamente necesita algunos factores que desencadenan la crisis. Los factores causales van a sensibilizar la vía aérea y van a causar el inicio de los síntomas. ¿Cuáles son estos factores? Alergenos, inhalados domésticos, del exterior, lugar de trabajo o ciertos fármacos. Es decir, hay alguna polución, ya sea en el interior de la casa o en el trabajo, que le va a ese paciente lo sensibiliza y le va a desencadenar síntomas. Factores contribuyentes, estos asociados a los anteriores van a desarrollar la crisis asmática, como por ejemplo la exposición al humo del tabaco, poluciones, infección de vía aérea superiores, virales principalmente, bajo peso al nacer, dieta deficitaria o infecciones parasitarias. Los desencadenantes comunes del asma van a abarcar caspa o pelaje de mascotas, es decir, pelo del perro, del gato, principalmente lo que tenemos en casa, polvos y ácaros, ¿sí? Los ácaros en las almohadas, frazadas, o la polución, lo que sería el polvo dentro de la casa, el polvo doméstico, ¿sí? Cuando alguien limpia, que se levanta toda esa tierra, el paciente que tiene hipersensibilidad le va a desencadenar síntomas. Cambios de clima, como por ejemplo la humedad y el frío. Por eso cuando hay muchos pacientes que consultan cuando termina el verano, andan bien durante el verano y cuando está terminando el verano, que empieza a cambiar un poco el clima, esos pacientes arrancan con síntomas, ¿sí? Empiezan a tener tos, sibilancias, se llenan de moco. O cuando pasan de invierno a primavera, ¿sí? Que las plantas empiezan a liberar pólenes. También sucede eso.
Químicos en el aire o en los alimentos, actividad física, la actividad física puede desencadenar síntomas. El moho, digamos, esto es los hongos en las paredes. Pólenes de árboles, hierbas, malezas. Muchas veces hay pacientes que cuando pasan por algún lugar en donde están cortando el pasto o tienen pasto en la casa y cortan el pasto, ya sean ellos u otra persona, le desencadena síntomas. Infecciones respiratorias, virales principalmente, rinovirus, sincicial respiratorio, influenza y parainfluenza. Emociones fuertes, el paciente que te dice que se puso nervioso y le dio broncoespasmo, ese paciente ya tiene la información genética previamente y ante una situación de estrés puede desencadenar una crisis. Es poco probable que un paciente que no tenga antecedente de asma ante una crisis emocional haga un broncoespasmo, es poco probable. Humo de tabaco o de combustión de motores y la aspirina. Paciente que tenga un asma aguda o una crisis asmática, nunca le den aspirina, porque empeora los síntomas. Bien, bueno, esto es un gráfico en el que aclaro, repito lo que dijimos anteriormente, así que seguimos. Repetimos la clínica, chicos, esto que repito, pregunta de examen. Tos, sibilancias, disnea, opresión torácica, son los 4 síntomas de asma. Gente de sibilancias durante la expiración. Puede que no estén los 4 en simultáneo, ¿sí? Si lo interrogan al paciente, por ahí manifiesta 2 o 3, o por ahí 2, ¿sí? Por ahí el paciente no identifica muchas veces la disnea, cuando uno le dice, te consulta porque tiene tos, y le hace ruido el pecho, le preguntamos si en ese momento tiene la sensación de que le falta el aire, muchas veces dice que no, o si siente que tiene opresión en el tórax en ese momento, dice que no, ¿sí? Así que, lo cual no descarta que no sea un broncoespasmo, ¿sí? Diagnóstico de asma. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Debe realizarse basándose en una historia caracterizada por un patrón de síntomas característicos, es decir, cuando hacemos el interrogatorio, tienen que estar los síntomas característicos del asma, ¿sí? Evidencia de limitación al flujo aéreo variable. Le tenemos que hacer una espirometría. En la espirometría nos tiene que dar un patrón obstructivo y ese patrón obstructivo va a revertir cuando le demos 4 puff de salbutamol, es decir, 400 microgramos de salbutamol, le repetimos la espirometría 15 minutos después, y cuando hay una variabilidad entre la espirometría basal y la que se le hizo después de la broncodilatación, hacemos el diagnóstico de asma. Es decir, que eso indica que la obstrucción es reversible y eso es característico del asma. Eso es un diagnóstico confirmatorio. ¿Se entendió? En cuanto a la reversibilidad, se va a tomar un parámetro que se llama BEF1 o FBC. El BEF1 es el volumen expirado forzado en el primer segundo y el FBC es la capacidad vital forzada. Cuando hay una variabilidad en la espirometría entre la basal y la que se le hace posterior a la broncodilatación, mayor al 12% en esos parámetros, o de 200 mililitros y de 200 mililitros, las dos cosas, mayor al 12% y de 200 mililitros, en cualquiera de los dos parámetros, que es FBC o FEB1, ahí hacemos diagnóstico confirmatorio de que hay reversibilidad y eso sería un asma. Bien, evidencia documentada, también pregunta examen. Evidencia documentada en las notas del paciente para el diagnóstico. Que el paciente nos cuente cuáles son los síntomas, en qué momento le aparecen, qué está haciendo cuando le aparecen los síntomas. Eso también hay que documentarlo. Bien, el asma se caracteriza por inflamación en la vía aérea con hiperactividad bronquial, pero estas condiciones no son suficientes por sí mismas para el diagnóstico del asma. Es decir, nosotros, dentro de toda esta información que el paciente nos da, necesitamos documentarlo, necesitamos revisarlo al paciente y hacer una espirometría confirmatoria. Seguimos con el diagnóstico. En la exploración física es muy probable que encontremos sibilancias expiratorias, ¿sí? En caso de una crisis, de una asma aguda, de un broncoespasmo agudo,
es probable que las sibilancias expiratorias no las escuchemos. Eso implica que está grave el paciente, que hay silencio ocultatorio. Cuando hay silencio ocultatorio, la situación es grave, es decir, el paciente ya no da más, es decir, directamente no moviliza el volumen de aire, seguramente en ese caso debe estar utilizando musculatura accesoria, es decir, la musculatura lateral para poder sacar el poco aire tiene. Y eso es una situación grave. Cuando ustedes ocultan un paciente, normalmente un paciente que no está en crisis, van a escuchar una buena entrada de aire bilateral y no va a tener ruidos agregados. Cuando tengan un paciente con un broncoespasmo, le van a escuchar sibilancias expiratorias. Pero cuando este paciente tenga un broncoespasmo, una crisis grave, y ya lleve varias horas, van a sentir silencio ocultatorio. Eso es peor que tenga sibilancias. Función pulmonar. Lo que le decía, la espirometría es confirmatoria. Le hacemos la espirometría, nos da un patrón obstructivo, le hacemos 4 puffs de salbutamol, 15 minutos después le hacemos la espirometría y comparamos. Si hay en el FEV1 o en el FBC una diferencia mayor al 12% y mayor a 200, y de 200 mililitros o más, ahí hablamos de que hay reversibilidad del cuadro que respondió al salbutamol, y eso es diagnóstico confirmatorio de asma. En caso de crisis se hacen gasometrías arteriales, es decir, se toma muestra de sangre arterial y ahí ya tenemos que determinar qué pH tiene, qué oxigenación arterial tiene, qué capacidad de lavado de monóxido de carbono tiene el paciente, pero bueno, eso ya es otra clase, ¿sí? Para el diagnóstico estamos con la exploración, interrogatorio, exploración física y espirometría. Bien, placa de tórax. Normalmente en un paciente con broncoespasmo, sin otros antecedentes, lo más probable es que tengan una placa de tórax normal. En el caso de que el paciente esté con una crisis aguda, es decir, con un asma agudo y que consulta a la guardia por sibilancias, cuando le evaluamos al paciente, primero tratamos de broncodilatarlo, ¿sí? Para mejorar su situación, y una vez que está un poco más estable, que ventila mejor, que tiene una buena saturación, que le disminuyó la frecuencia respiratoria, le podemos pedir una placa de control, y lo más probable es que en ese momento tengamos signo de hiperinflación en la placa, como mayor radiolucidez, por decirlo de alguna manera, en contexto de su cuadro crítico. Otros estudios que se pueden hacer para ver qué tipo de asma tiene el paciente es el test sanguíneo. Con fórmula leucocitaria, vamos a contar la eosinofilia y la IG total. La IG total nos va a marcar un valor por encima de 100 o 130, dependiendo del valor de corte de laboratorio en el que se lo hizo. Y ahí vemos si el paciente tiene un componente alérgico asociado a su asma. Y otras formas, el 40 o 50% de los pacientes asmáticos tienen atopía, tienen hipersensibilidad. Entonces a esto se le hace pruebas cutáneas, se llaman prick test, con la mayoría de los alergenos a los que uno puede estar expuesto durante el día. En esos prick test uno ve qué tipo de reacción tiene el paciente al pelo de animales, perro, gato, pólenes, ácaros, polvos domésticos, y muchas veces a esos pacientes se les puede hacer plan de vacunación para disminuir la sensibilidad, pero de esto no se van a curar. Bien, seguimos con diagnóstico. Probabilidad aumentada de que los síntomas sean secundarios al asma. Sí, hay más de un tipo de síntomas, lo que les decía, de los 4 síntomas, si tienen 2, 3 o 4, lo más probable es que sea por un broncoespasmo. Si hay un síntoma solo, como por ejemplo tos, hay 3 millones de causas de tos, que hay, si quieren, otra clase para eso. Pero tos como único síntoma, por ejemplo, es poco asma, obviamente que es un diagnóstico a descartar,
pero es poco probable. Entonces, cuanto más síntomas característicos de estos cuatro estén en simultáneo, más probabilidad de que sea por asma. Los síntomas empeoran de noche o bien temprano a la mañana. Los síntomas varían en intensidad a lo largo del tiempo. Y estos síntomas están gatillados por infecciones virales, ejercicio físico, exposición a alergenos, cambio de clima, irritantes. ¿Sí? Exposición a irritantes, estamos hablando de si tenemos mascotas, gatos, perros, humos, olores fuertes. Hay pacientes que son fanáticos del lisoform. Ven no sé, en la televisión que cubre un 99 o mata un 99% de bacterias, no sé qué cosa, le tiran a la cama y luego se acuestan. Es lo peor que pueden hacer, porque eso desencadena la crisis, ¿sí? Igual que algunos perfumes o algunos desodorantes. Hay pacientes que están en la casa y que te cuentan que cuando empezaron a limpiar o vino alguien, se puso a limpiar o olieron, no sé, detergente, lavandina y empezaron con síntomas, ¿sí? Bien, eso se acerca más al diagnóstico de asma, a que los síntomas sean por asma, ¿sí? Bien, disminución de la posibilidad de que los síntomas sean causados por el asma. Tos como único síntoma, producción crónica de esputo, disnea asociada con mareos u hormigueos, toracodinia, es decir, dolor torácico, y disnea inducida por ejercicio con inspiración ruidosa. Bien. Todo esto ya lo hablamos. Bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Confirmar la presencia de limitación al flujo aéreo, es decir, documentar los síntomas con una espirometría. Confirmar la variabilidad de la función, cuanto mayor sea la variabilidad, tanto en su valor como en el número, es decir, vale, les voy a resumir esto porque si no es muy tedioso. Lo que les decía, se hace la espirometría, luego se le aplica salbutamol, 15 minutos después le repetimos la espirometría. Cuanto mayor variabilidad hay en las pruebas, más confirmatorio es el diagnóstico. Eso es lo que dice esta diapo. Bien, sigamos. Trazados espirométricos no se los voy a... Ya está, con que sepan lo que les dije de la espirometría, listo. Bien, examen físico. Habitualmente es normal, puede haber hallazgos de sibilancia si en el momento tiene síntomas, ¿sí? Como les decía, como es variable la presentación del cuadro, puede ser que el paciente justo cuando vino a consultar no tiene nada, ¿sí? Es decir, saca turno, el turno le tocó, no sé, dentro de 10 días, el paciente viene, sí, vengo porque tengo estos síntomas, cuenta cuáles son los síntomas, en qué momento se desencadenan, pero cuando lo revisamos no escuchamos nada. Bueno, ese paciente también hay que tratarlo porque va a hacer síntomas, ¿sí? Y no va a tener tratamiento. Está viniendo, pero a lo que voy es que durante la consulta puede tener un examen físico normal. Puede ser que tenga sibilancias expiratorias y que para él sea normal y que cree que está bien, no se da cuenta en el momento del examen, le escuchamos las sibilancias, él no se da cuenta, cree que es normal, funciona así, él cree que es su normalidad, y cuando uno lo trata, nota el paciente la diferencia. Luego, cuando viene a la consulta, nos cuenta que sí, que se había dado cuenta de que estaba mejor, que ahora está mejor con el tratamiento, que antes pensaba que estaba bien así, porque se acostumbran a vivir de esa manera. Bien, tengan en cuenta que también puede haber sibilancias en cuadros de infecciones respiratorias, un síndrome bronquial, por ejemplo, en donde el paciente llena de moco el bronquio, lo inflama un poco, puede tener sibilancias y por ahí el paciente no es asmático previamente. Ahora, si el paciente es asmático previamente y hace un cuadro bronquial, la sibilancia la tiene seguro. EPOC, puede haber hiperactividad bronquial en el paciente con EPOC. No siempre la hay, pero puede haber. Disfunción de la vía aérea superior, obstrucción endobronquial o cuerpo extraño. Bien, lo que le decía, en el caso de asma grave, en un asma aguda, y que la situación sea grave, puede ser que no esté sibilante el tórax, que no tenga la sibilancia, que haya silencio ocultatorio y eso es una situación más grave. Sigamos. Bueno, esto es un poquito un algoritmo de cómo se estudia el paciente, lo hablamos, ya lo estuvimos hablando.
¿Sí? Bien, clasificación clínica del asma. El asma puede ser intermitente o persistente. Esta es pregunta de examen. El asma puede ser intermitente o persistente. Intermitente es que tiene síntomas muy esporádicamente. Y persistente que tiene síntomas con mayor frecuencia. Dentro de la persistencia puede ser leve, moderado o severo. ¿Cuál es la diferencia? Cuanto más síntomas y más intenso es el cuadro, más, digamos, pasa de un nivel leve, moderado a severo. ¿Sí? Bien. Asma intermitente, crisis de disnea breve, menos de una por semana, menos de 2 crisis nocturnas al mes, periodo intercrítico asintomático con una espirometría normal, es decir, el paciente tuvo síntomas, mejoró, viene a la consulta, no se le, tiene un examen físico normal, le hacemos la espirometría normal. ¿Sí? Bien. Tenemos que igual sensibilizarlo para que no haga las crisis. Bien, y también incluye la mapa de ejercicio, es decir, hay pacientes que andan bien, bárbaro durante el día, cuando salen a hacer actividad física, salen a correr, juegan al fútbol, tela, lo que vayan a hacer, y hacen tos y sibilancias. A esos pacientes lo que hacemos es que se den un puff de salbutamol antes de ir a hacer la actividad física. Bien, persistente leve. Más de una crisis semanal, menos de una diaria, más de 2 crisis nocturnas al mes, y puede haber a veces limitación en la actividad y en el sueño. Bien, persistente moderado, síntomas continuos, más de una crisis nocturna a la semana, ya aumentó la intensidad del cuadro, y hay limitación de la actividad y del sueño. Y el severo tiene síntomas continuos, pero estos son más graves, tiene exacerbaciones con muchísima más frecuencia, obviamente limitación de la actividad y del sueño. Pronóstico. La mayoría de los episodios de disnea sibilante en la primera infancia son de carácter viral, no se pueden catalogar de asma en la primera infancia, es decir, antes de los 6 años, y tienen un pronóstico excelente en la mayoría de los casos. El 30 al 50% de los casos revierten en la adolescencia, aunque con frecuencia la enfermedad suele reaparecer a los 20 o 30 años. Hay muchos pacientes que durante la infancia hacen crisis, ¿sí? Y después en la adultez desaparecen los síntomas. Pero mucho de eso está asociado a que la vía aérea es muy pequeña, ¿sí? Y por ahí está sensible en esa etapa de la vida. Si el paciente continúa con síntomas después de los 20 años, va a ser asmático siempre. Incluso aquellos que se consideren curados suelen tener obstrucción bronquial subclínica, tos e hiperrespuesta bronquial. Los niños con asma grave en la infancia suelen tener asma grave en la adultez también. Bien, pronóstico. Bien, tratamiento, chicos. Vamos cerrando. ¿Qué es lo que vamos a tratar? Lo que vamos a tratar es la inflamación de la mucosa, ¿sí? El broncoespasmo y las alergias. Esos son los 3 pilares sobre los que tenemos que hacer hincapié en el tratamiento para que el paciente esté controlado y no tenga síntomas. Bien, tratamiento de la inflamación de la mucosa bronquial. Lo más potente son los corticoides inhalados. La base del tratamiento del asma son con corticoides inhalados, ¿sí? Por la vía inhalatoria, las dosis de corticoides empleadas son muy bajas y producen un efecto tópico sin los efectos adversos de la administración oral, endovenosa o muscular. Es decir, el paciente cuando se hace el PAF con corticoides, ese corticoide lo que hace es desinflamar la pared del bronquio. ¿Sí? ¿Se acuerdan que estaba el bronquio inflamado? Tenía la cinta muscular engrosada, la pared estaba engrosada, dematizada y la luz chiquitita. Lo que hace el corticoide es actuar sobre la pared. Lo que hace es desinflamar la pared del bronquio, por lo cual va a abrirlo al bronquio. ¿Está bien? Y no va a tener los efectos adversos de los corticoides que uno puede tomar por boca, que tienen... Se le durmió el gallo. Que tienen... mayores efectos adversos a nivel sistémico, es decir, si uno toma un corticoide vía oral,
tiene un montón de efectos adversos a nivel óseo, muscular, cardíaco, cerebral, metabólico, endocrino, ¿sí? Bien, con los corticoides inhalados o aspirados, todo eso lo evitamos y tenemos una acción tópica sobre el bronquio específicamente. Los corticoides inhalados pasaron a ser el medicamento más importante en el tratamiento del asma, ¿sí? Pregunta de examen. Comienzan a prescribirse en pacientes con asma persistente. Esto cambió. En el 2019, GINA, que es la entidad en la cual nosotros nos basamos para hacer los tratamientos, a partir del asma intermitente se inicia con budesonide, con corticoides, porque está demostrado que en el asma intermitente también hay inflamación de la pared bronquial. Y eso evitaría el uso de, primero, las crisis, la ausencia laboral, la ausencia escolar y las consultas a la guardia. Entonces, también se utiliza desde el asma intermitente los corticoides, ¿sí? Bien, sigamos. Tratamiento del broncoespasmo. Los corticoides inhalados no actúan de forma inmediata, aunque hacen efecto tras algunos días de tratamiento y el broncoespasmo remite, ¿sí? Pero para el tratamiento inmediato del mismo se utilizan broncodilatadores por vía inhalatoria. En este caso puede ser salbutamol, que es de acción rápida, arranca rápido a hacer su efecto, el pico lo hace a las 3 horas y el efecto dura hasta 6 horas. Por eso cuando vean algún paciente que usa salbutamol y se lo dan cada 8 horas, ese paciente tiene 2 horas que no tiene medicación. Es decir, el tratamiento con el salbutamol, si se requiere, dependiendo del caso, no puede superar las 6 horas. Porque ya después de eso no hay efecto. Los broncodilatadores de acción prolongada se pueden tomar por la mañana y por la noche todos los días, tengan o no síntomas, mientras que los de acción corta se pueden reservar para casos de necesidad. Es decir, el salbutamol, por ejemplo, es de acción corta, por lo cual uno puede iniciar tratamiento con budesonide, ¿sí? Y si con el budesonide va bien, bárbaro. Si hace falta, se puede asociar budesonide con formoterol. El formoterol es un broncodilatador de acción prolongada que tiene 12 horas de efecto, entonces la aplicación de ambos lo que hace es, el budesonide va a desinflamar la pared del bronquio y el formoterol va a abrir la luz, por lo cual se va a reabsorber ese moco y el paciente va a empezar a ventilar con mayor facilidad. Si a pesar de esto el paciente sigue teniendo síntomas, el formoterol, usarlo de rescate porque está avalado, ¿sí? En los últimos años lo avalaron porque tiene para rescate también, porque tiene un efecto de inicio rápido y dura mucho tiempo, y si no se puede utilizar el salbutamol bien, de acuerdo a la necesidad. Hay más asociaciones, fluticasona con salmeterol también es otra asociación. Bien, tratamiento de la alergia. A ver, les resumo un poquito lo que dice acá. Los pacientes con atopía, rinitis, alergia, esto les encadena también crisis. Lo que se hace es, se trata el asma, y si el paciente asmático aparte tiene alergia, a estos pacientes se le puede hacer tratamiento de desensibilización con vacunas, o si los síntomas son esporádicos o estacionales, se les puede asociar un antihistamínico vía oral, ¿sí? Para mejorar los síntomas de alergia. Bien. El tratamiento acá está un poquito dividido de acuerdo al estadio, ¿sí? En el estadio 1 o asma intermitente, lo que, perdón, acá es inhalados, no analados. Bien. En el estadio 1 o asma intermitente, como le decía, desde el 2019 acá, se avaló el uso de budesonide, se recomendó el uso de budesonide, porque está demostrado que sí tienen inflamación bronquial,
y si hace falta se puede utilizar salbutamol de rescate. En el estado ya ingresamos al VIH, se le agrega un broncodilatador de entrada, como por ejemplo el formoterol, entonces se recomienda budesonide con formoterol cada 12 horas. La otra opción es fluticasona con salmeterol. La diferencia es que la fluticasona empieza a hacer efecto más tarde, el efecto es más potente y tiene un poco de efectos adversos más importantes por la potencia. A mayor potencia corticoide, mayor efectos adversos tiene. Pero es muy bueno también como broncodilatador. Y si hace falta, se puede utilizar el salbutamol de rescate o el formoterol también de rescate en ese estadio. En el estadio 3 el paciente muchas veces requiere un antihistamínico, un antimuscarínico, ¿sí? Como el bromuro de hipratropio o algún otro, el tiotropio también, ¿sí? Porque este paciente tiene crisis con mayor frecuencia, es más sensible y tiene más producción de moco. Entonces se le da el corticoide, un broncodilatador y un antimuscarínico para manejar el tema de las secreciones. ¿Sí? Bien, el estadio 4 igual. Bien, creo que estamos, ¿no? Bueno, hasta ahí estamos, chicos, con la clase de asma. ¿Quieren hacer 10 minutos de descanso y después hacemos EPOC, les parece? Así toman algo, tranqui. Bueno, Bien, bueno, 10 minutos y hacemos EPOC, ¿sí? Es un poquito más corta EPOC.
¿Qué tal, Fabiana? Decime cómo hago para mirar lo que me acabas de escribir. Si quiere se lo leo, doctor. Dale, Sí. léemelo. Dice, tengo una consulta, paciente que llega a una guardia con una crisis asmática, se le hace la espirometría en ese momento, después de que mejore la crisis. Después de que mejore la crisis, o generalmente se le hace en otro momento la prueba. Porque si no está en crisis, ¿no le daría normal la espirometría? Y ahí bueno, aclarar que no le anda el micrófono. En ese paciente, hay un tema. Primero, en el medio es poco probable que le puedan hacer una espirometría a un paciente que está con una crisis asmática. Lo que se le puede hacer es un pico flujo. Es un dispositivo en donde el paciente sopla y mediante un marcador que es una bolita, va a ver hasta dónde llega el pico flujo, ¿sí? Depende del valor del pico flujo de la crisis que tiene. Es lo que se le puede hacer en la guardia. Es poco probable que le puedan hacer una espirometría, y menos en una crisis. En ese paciente lo que hay que priorizar es broncodilatarlo. Corticoides endovenosos, broncodilatación, monitoreo continuo, saturometría, metría arterial, y una vez que el paciente mejora, se le puede hacer la espirometría a lo sumo antes que se vaya, o se lo puede citar para hacerle la espirometría en otro momento. Lo ideal es hacerle a un paciente que viene al consultorio una espirometría sin que el paciente no tenga tratamiento. El paciente que tiene un asma persistente, es probable que, como tiene síntomas en forma persistente o con mayor frecuencia, que sí tenga una espirometría patológica, así obstructiva, y que cuando le hagamos la prueba de reversibilidad nos dé parámetros compatibles con un asma. Por eso, cuando viene el paciente a la consulta sin tratamiento, lo ideal es hacerle la espirometría ahí. Una vez que el paciente ya tiene tratamiento y que mejora los síntomas, lo más probable es que su espirometría mejore y que no tenga mucho cambio. ¿Se entiende? De nada. ¿Estamos para arrancar la segunda o quieren esperar un poquito más? Sí, estamos, profe. Bien, buenísimo. Activemos las cámaras. Profe, disculpe, yo estoy en el trabajo, no puedo activar la cámara porque están entrando los pacientes acá. Dale, buenísimo, no hay problema. Fabiana, estás a pleno ahí, ¿eh? Bueno, bien. Te felicito por seguir estudiando. Bueno, arrancamos con EPOC. La definición es una enfermedad frecuente, prevenible y tratable. Se caracteriza por una limitación persistente del flujo aéreo, que normalmente es progresiva, y se asocia a una respuesta inflamatoria acentuada y crónica de las vías respiratorias y los pulmones ante la exposición a partículas y gases nocivos. Bien. Las exacerbaciones y las comorbilidades contribuyen a la gravedad general en cada paciente en lo individual. Vamos a desglosar un poquito el tema de la definición. Es una enfermedad frecuente que es prevenible y tratable.
el EPOC o la EPOC, pues la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿sí? Por eso muchos le dicen la EPOC. Es prevenible porque si el paciente no se expone a partículas ambientales, como por ejemplo lo más frecuente hoy es el humo del tabaco, pero en algún momento, por ejemplo en países subdesarrollados, como la Argentina, en el interior del país, en donde se cocina a leña o a carbón, en casas que están mal ventiladas, esa combustión de biomasa genera humo o partículas y con la gente, digamos, el que habita la vivienda, inhala ese humo, esas partículas, y con el paso de los años va deteriorando, va generando enfisema pulmonar y le va a generar EPOC y nunca fumó, ¿sí? Pero está expuesto a partículas ambientales, ¿sí? Entonces, por eso es prevenible. Si el paciente no fumara o si está en una vivienda bien ventilada y la forma en que cocinan no es a leña ni a carbón, es poco probable que ese paciente se exponga a partículas y que genere enfisema o EPOC con el tiempo. Es tratable porque tiene tratamiento. Una vez que está diagnosticada, el paciente tiene tratamiento, pero no se cura. Se caracteriza por una limitación persistente del flujo aéreo, es decir, hay una obstrucción crónica. La diferencia con el asma es que cuando uno hace la espirometría en el EPOC, en el paciente con EPOC, este paciente tiene una obstrucción, un patrón obstructivo, como en el asma, pero cuando hace la prueba de reversibilidad, le damos los 400 microgramos de salbutamol, el paciente no revierte. Por eso es enfermedad pulmonar obstructiva y crónica, ¿sí? No hay reversibilidad, esa es la diferencia con el asma. En el asma sí hay reversibilidad, habíamos hablado del BF1 y el FBC, mayor a un 12% o 200 mililitros, y eso era patrón de reversibilidad. Bueno, en el EPOC eso no pasa, ¿sí? Y eso es diagnóstico diferencial. A eso le agregamos todo lo que es ambiental, ¿no? Si viene un paciente de 50 años y nos cuenta que fuma desde los 20 un paquete por día y está con tos hace, no sé, 5 años, bueno, ese paciente es pasible de una espirometría y lo más probable es que tenga EPOC, ¿sí? Bien. Bien, hasta ahí vamos. Y lo que dice acá, inflamación y se asocia a una respuesta inflamatoria acentuada y crónica de la vía respiratoria y los pulmones ante la exposición de partículas de gases nocivos. Lo que les acabo de explicar es lo de las partículas que quedan en el ambiente por el humo, ya sea el tabaco, combustión de biomasa, combustión de biomasa es leña o carbón, o gases nocivos, a veces son laborales. A eso se refiere. Las exacerbaciones son las reagudizaciones, es decir, el paciente que ya tiene POC y se infecta, ¿sí? O se infecta o se expone a determinado ambiente que le genera mayor sensación de tos, mayor disnea, mayor producción de moco y ese moco cambia de color. Ahí estamos hablando de que el paciente se exacerbó y que va a tener que hacer un cambio agudo en el tratamiento. ¿Se entendió? Sí. Bien, sigamos. Formas de EPOC. Tenemos la bronquitis crónica y el enfisema pulmonar o la forma enfisematosa. No es que existe una y la otra no, es decir, si es bronquitis crónico no tiene enfisema, o si es enfisematoso no tiene bronquitis crónica, no. Pueden coexistir, pero tienen una prevalencia más para un lado que para el otro. ¿Qué es la bronquitis crónica? Es la presencia de tos productiva durante al menos 3 meses al año, durante 2 años seguidos por lo menos. ¿Qué significa esto? No significa que el paciente arrancó de enero a abril con tos productiva durante 2 años seguidos, no. En la sumatoria del año, contando la cantidad de días, el paciente tuvo clínica de bronquitis crónica, ¿sí? Durante 2 años consecutivos. Eso significa. Es muy difícil muchas veces poder determinar esto cuando uno interroga al paciente porque el paciente no tiene registro de esto. Y la forma enfisematosa se genera por una dilatación de espacios aéreos distales
al bronquíolo terminal junto con la destrucción de las paredes. Es decir, los sacos alveolares vienen bronquio, bronquíolos, ¿sí? Y entramos en los sacos alveolares, ¿sí? Son como, a ver, racimos de uva, ¿sí? En donde la uva sería el alvéolo lleno de aire, ¿no? Es decir, no de contenido, sino lleno de aire. ¿Me explico? Como un racimo de uva, esos serían sacos alveolares, ¿sí? En donde cada alvéolo tiene su tabique y es individual en sí. Y por el bronquíolo entra el aire hacia cada uno, al saco alveolar y hacia cada uno de los alvéolos por separado. Ahora, ¿qué produce las partículas inhaladas? Sea tabaquismo, sea partículas de humo, lo que genera es destrucción de los tabiques interalveolares, ¿sí? Entonces se junta un alvéolo con otro que está cada uno separado, se van juntando, se forma como una bolsa, el saco alveolar se forma como una bolsa, y eso es la característica del enfisema, ¿sí? Se destruyen los tabiques alveolares, se destruyen la pared de los bronquios, se empieza a liberar moco hacia la pared, se engrosa la pared, ¿sí? Y ahí es donde se altera la anatomía del parénquima pulmonar. Y este enfisema, este patrón enfisematoso es característico, ¿sí? Bien, acá tenemos un dibujito en donde a la izquierda tenemos el típico paciente enfisematoso, flaco o soplador rosado. Lo que hace el paciente enfisematoso es, cuando hace la aspiración, trata de soplar para empujar con la prensa abdominal los sacos alveolares, ¿sí? Que los sacos alveolares saquen ese aire que está contenido. Porque en un paciente normalmente cuando entra el aire es todo elástico, está todo, es armónico, se genera todo la entrada y salida de aire por una diferencia de presiones, entonces eso se hace automáticamente. Pero en el paciente en donde hay destrucción del parénquima pulmonar, destrucción de los sacos alveolares, hay pérdida de la elasticidad de los alvéolos, de los bronquíolos, entra el aire y es como una bolsa que no se, como un elástico estirado, es decir, se pierde la elasticidad, la propiedad elástica que tiene el pulmón la pierde, entonces entra el aire pero no sale completamente. Entonces el paciente hace fuerza, ¿sí? El enfisematoso hace fuerza con la panza para soplar, ¿sí? Por eso se lo llama soplador rosado, ¿sí? Se pone rubicundo. Bien, esa es una característica. Y a la derecha tenemos el bronquítico crónico, en donde la afectación es más bronquial. Sí tiene un patrón de enfisema, pero menor, tiene más característica de inflamación bronquial. Es azul abotargado, es decir, ese paciente entra al aire y por una de inflamación bronquial no sale completamente, ese aire atrapado se convierte en, se traduce en que no lava dióxido de carbono, retiene CO2, ¿sí? Y se pone azul, se pone cianótico el paciente. Y el paciente, por más que haga fuerza, ese no lo saca, le da tos porque hay una obstrucción bronquial. Y le da tos productiva. Por eso es el bronquítico crónico. ¿El enfisematoso puede tener tos? Sí, pero lo más probable es que sea una tos seca, ¿sí? No es que está una, si hay una, la otra no está. Es decir, tienen una combinación, pero tiene mayor predisposición o mayor sintomatología para un lado que para el otro. Bien, sigamos. Bueno, arriba tienen un bronquio normal, ¿sí? Y arriba a la izquierda ven que la pared del bronquio es fina y la luz es gruesa, por la cual tendría que pasar el aire normalmente. Y luego a la derecha tienen un bronquio inflamado, ¿sí? Típico en la bronquitis crónica, ¿sí? Es lo que les acabo de contar, la forma en la que genera el síntoma. Y abajo tienen la vía aérea de un paciente enfisematoso. Abajo a la izquierda ven los sacos alveolares normales y a la derecha ven sacos alveolares alterados, en donde hay pérdida del tabique, se estiran esos sacos cuando entra el aire, estira, ¿sí? El saco alveolar, pero cuando lo tiene que sacar, como no tiene la propiedad elástica, no vuelve a su estado de reposo, no sale el aire, queda atrapado. Entonces el enfisematoso hace fuerza con el abdomen para poder suplir eso. ¿Se entiende?
Bien. Etiología del EPOC, pregunta de examen. Vayan anotando. El tabaquismo es la principal causa. ¿Qué hace? Altera la motilidad ciliar, inhibe la función de los macrófagos, produce hiperplasia e hipertrofia glandular, así como un incremento agudo de la resistencia de la vía aérea por constricción muscular lisa. Esto, chicos, es patología. ¿Sí? Otro factor es la contaminación en espacios abiertos y cerrados por el uso de combustible de biomasa. Es decir, con lo que les decía al principio, casas en donde cocinaban, viviendas en donde cocinaban a leña o carbón, o donde calefaccionan con leña o carbón o con brasero, y las casas no están bien ventiladas. Esa combustión queda atrapada ahí dentro. Esa combustión queda atrapada ahí dentro y es inhalada todas esas partículas, y a lo largo del tiempo produce EPOC. La profesión, trabajadores de plástico expuestos a tolueno, algodón, minería, ¿sí? Grano. Y la genética es el déficit de alfa-1 antitripsina. Esta es una glucoproteína sérica que se produce en el hígado, inhibe la elastasa de los neutrófilos y es codificada por un único gen en el cromosoma 14. El déficit de alfa-1 antitripsina tiene 4 combinaciones. Depende de la combinación que tenga, el cuadro va a ser desde muy leve o asintomático hasta muy severo. Puede generar EPOC en pacientes muy jóvenes, menores de 40 años, no tabaquistas, por pérdida de esta enzima, y el tratamiento es igual que cualquier EPOC. Es decir, ¿cómo se diagnostica? Hay que dosar esta enzima, se hace la espirometría, se determina qué gravedad de EPOC tiene, y de acuerdo a eso se hace el tratamiento. Bien. El riesgo de EPOC está relacionado con la carga total de partículas inhaladas a las que está expuesta una persona durante toda su vida. Humo tabaco incluido. Cigarrillos, pipa, puros, otros tipos de tabaco, así como el humo ambiental del tabaco. Es decir, esto del tabaquismo pasivo. Hay guías que dicen que el tabaquismo pasivo no puede producir EPOC. Perdón. Hay principalmente mujeres que vivieron durante muchos años con sus parejas, hombres tabaquistas duros, en casas por ahí no bien ventiladas. Estas mujeres expuestas al tabaquismo pasivo durante tanto tiempo pueden tener signos de enfisema pulmonar, pueden tener sintomatología y pueden generar EPOC. Hay guías que dicen que está controvertido, que no está demostrado, pero personalmente me vienen muchos pacientes, mujeres de 60, 70 años, que nunca fumaron, que no vivieron en casas en las que cocinaban a leña o a carbón o que estuviesen mal ventiladas, pero vivían con el marido tabaquista, o el padre había sido tabaquista, el marido tabaquista y los hijos tabaquistas, y esa paciente termina teniendo EPOC. ¿Sí? Y eso se ve mucho en la consulta. Bien, contaminación del aire en espacios cerrados, derivada del uso de combustible, de biomasa para cocinar como fuente de lo que les acabo de explicar. Polvos y sustancias químicas ocupacionales como vapores, humos y contaminación atmosférica en menor medida. Bien. Fisiopatología, esto lo deben saber mejor que yo. La limitación al flujo aéreo expiratorio se produce por alteraciones de las vías aéreas pequeñas, por fibrosis e inflamación. Y dice hipersecreción mucosa ahí con un signo de interrogación. En algunos pacientes está y en otros no. O por la disminución del soporte elástico de estas vías por destrucción de las paredes y septos alveolares. El vaciamiento del aire, o del aire inspirado, se produce lentamente, y el intervalo entre inspiraciones no permite a los pulmones la expiración hasta el volumen de reposo. A ver, la fisiopatología, lo que les acabo de explicar, se pierde la propiedad elástica, por lo cual el paciente
normalmente no puede sacar el aire, todo el aire que entró, no lo puede sacar, entonces hace fuerza con el abdomen para poder sacarlo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Eso lleva un tiempo. Y lo que hacen los varoreceptores o el cerebro es dar otra inspiración, ¿sí? Porque entre inspiración e inspiración hay un tiempo determinado. Cuando el paciente inspira, tiene que expirar, pero está alterada la propiedad elástica pulmonar y el parénquima pulmonar y hay fibrosis, tarda más tiempo en expirar. Ayudándose con el abdomen muchas veces, intenta compensar eso, pero el tiempo no alcanza, por lo cual se dispara otra inspiración y quedó aire atrapado. ¿Sí? Eso es típico del paciente con enfisema pulmonar. Tiene atrapamiento aéreo, ¿sí? Y no lava el dióxido de carbono, ¿sí? Y cuando uno le hace una gasometría tiene una hipercapnia por atrapamiento aéreo, ¿sí? El paciente se levanta con cefalea. Esto es característico del paciente con EPOC y enfisema pulmonar. Bien. Acá hay un dibujito, arriba vemos un paciente con sacos alveolares normales, fíjense que cada uno tiene su tabique, las propiedades elásticas y bronquiales están respetadas, pero fíjense que abajo un paciente con enfisema pulmonar lo que tiene es engrosamiento de las paredes, los septos alveolares se destruyeron y estos se convirtieron en sacos alveolares, ¿sí? Hay engrosamiento de la pared y secreción de moco hacia la luz, que eso contribuye al patrón obstructivo. Clínica. Los síntomas característicos es la tos crónica, que puede ser húmeda o productiva o seca. Paciente mayor a 40 años, tabaquista, con tos, persiste con tos. A ese paciente, sí, es probable que tenga ya un patrón de obstrucción de algún grado, sí, un patrón enfisematoso. A ese paciente se amerita una espirometría. Todo paciente mayor de 40 años, tabaquista, amerita espirometría. Puede tener disnea, que empeora con la actividad leve, ¿sí? O expectoración crónica. Depende del tipo de POC que tengan. Y esta, volviendo a la disnea, hay pacientes que lo que hacían antes normalmente sin disnea, ahora les empieza a generar sensación de falta de aire o fatiga muscular, ¿sí? O ante una pendiente, antes no se cansaban y ahora sí. Entonces, todo hay que contextualizarlo, ¿sí? Cuando hacen la consulta, primero interrogatorio, luego examen físico. Bien, debe considerarse un diagnóstico clínico de POC en cualquier paciente que presente disnea, tos y producción de esputo crónico con antecedentes de exposición a factores de riesgo para la enfermedad. Es decir, viene un paciente a la consulta porque tiene sensación de falta de aire, que es disnea, tos que puede ser seca o productiva, y en este paciente cuando interrogamos si estuvo expuesto a partículas inhaladas durante muchos años, lo que tenemos que descartar en él es un EPOC. Eso es lo que dice la diapo. Bien. Indicadores clave para considerar un diagnóstico de EPOC. Considerar la posibilidad de EPOC y efectuar una espirometría ante la presencia de cualquiera de estos indicadores en un individuo mayor de 40 años. ¿Por qué 40 años? Porque está comprobado que con 20 años de tabaquista, ¿sí?, a un paquete por día, el paciente ya tiene chances de tener un patrón enfisematoso o algún tipo de obstrucción. Por eso 40 años. Porque a los 20 se considera que el paciente se puede comprar los cigarrillos. ¿Sí? Por eso el valor de corte es 40 años. Que este paciente tenga disnea, la cual puede ser progresiva, es decir, que empeora con el tiempo, que empeora con el ejercicio y que es persistente, que está la disnea, está todos los días, en algún grado está. Tos crónica, la cual puede ser intermitente y que puede ser improductiva, es decir, ¿qué quiere decir intermitente? Que hoy tiene tos, mañana no, el clima mejoró, no tiene tos, hay humedad y empeoró la tos, ¿sí? Y que esta tos puede ser seca, ¿sí? O puede tener días de ser húmeda. Producción crónica de esputo es indicativo de EPOC. Y antecedentes de exposición a factores de riesgo, como le decía, humo del tabaco, combustión de biomasa, polvos o sustancias
químicas ocupacionales, antecedentes familiares de EPOC. No quiere decir que sea genético, pero si vivió en una casa donde el abuelo fumaba, el papá fumaba, la mamá fumaba, lo más probable es que ese chico tenga trastornos, o esa persona adulta tenga trastornos respiratorios, más sus costumbres. Si es tabaquista él también, o no, ya haber vivido en una casa en donde todos fumaban, alguna afectación tiene pulmonar. Bien, diagnóstico. Le había dicho al principio, el diagnóstico se hace con la espirometría, les tiene que dar un patrón obstructivo a la espirometría, y cuando se le aplica los 400 microgramos de salbutamol, el paciente no tiene patrón de reversibilidad, es decir, que el BEF1 y el FBC no superan el 12% en la diferencia, no mejoran ni el 12% ni 200 mililitros. Bien, grados de POC. Puede ser leve, moderado, severo o muy severo, ¿sí? Ahí tienen la escala. Diagnóstico diferencial. El principal diagnóstico diferencial del EPOC es el asma, ¿sí? Con el interrogatorio, el examen físico, la espirometría, la placa de tórax, ¿sí? Hacemos diagnóstico, ¿sí? Bien. Bueno, el principal factor de diagnóstico diferencial es el EPOC. Hay otros, ahí se los voy a contar. Diagnóstico de EPOC y características sugestivas. En el EPOC, inicio después de los 40 años, síntomas lentamente progresivos, antecedente de tabaquismo o exposición a otros humos. En el asma, el inicio es precoz, frecuentemente en la infancia. Los síntomas varían ampliamente de un día al otro. Son más intensos durante la noche, mañana temprana, rinitis, excesos familiares de asma. En el EPOC no hay historia de alergias. Rinitis, sí, no hay. Insuficiencia cardíaca. En la placa vemos un patrón de dilatación cardíaco con un índice torácico aumentado, signos de redistribución vascular en la placa, y cuando le hacemos una espirometría no tiene un patrón obstructivo, sino que tiene un patrón restrictivo. Lo que tiene es un patrón de disminución de capacidad pulmonar en una insuficiencia cardíaca, no de obstrucción. Bronquiectasias. Las bronquiectasias son grandes volúmenes de esputo purulento, frecuentemente asociado a infección bacteriana. En la placa de tórax vamos a ver, muchas veces se ven las bronquiectasias en las placas de tórax, en donde hay dilataciones bronquiales, engrosamiento de la pared bronquial, y si tenemos alguna duda pedimos una tomografía y confirmamos el diagnóstico. El EPOC y sus exacerbaciones pueden generar bronquiectasias también. Y eso es un problema para el paciente que tiene EPOC. Que tenga bronquiectasias es un problema porque hace exacerbaciones con mayor frecuencia y empeora mucho la función pulmonar y conlleva una muy mala calidad de vida. Tuberculosis. En la tuberculosis el inicio es a cualquier edad. En la placa va a haber infiltrados que no son característicos de un EPOC. Y tiene que haber confirmación microbiológica, ¿sí? El paciente con tuberculosis viene con fiebre, sudoración nocturna, expectoración mucopurulenta, ¿no? Habitualmente, contacto con algún compañero de trabajo o familiar o conviviente que tenga tuberculosis, se le toma muestra de esputo y se confirma la presencia del bacilo de Koch. Ahí estamos ante el diagnóstico de una tuberculosis, ¿sí? Pero es un diagnóstico diferencial por la producción de moco. Bronquiolitis obliterante, inicio de edades más tempranas, no fumadores, puede haber antecedentes de alguna enfermedad reumatológica como artritis reumatoidea o exposición aguda a humos. Luego puede también generarse luego trasplante pulmonar o de médula ósea, ¿sí? Y el diagnóstico se hace tomográficamente. Panbronquiolitis difusa, ya, digamos, no estamos yendo demasiado, ¿no? Es en pacientes de ascendencia asiática, predominan varones no fumadores, ¿sí? No fumadores, casi todos con sinusitis crónica, ¿sí? Y bueno, tiene otras alteraciones tomográficas. Bien, tratamiento.
El principal factor en el tratamiento es que abandonen el hábito, ¿sí? Cualquier cosa que le va a producir el abandono del hábito del tabaquismo a un paciente con EPOC va a ser bueno. Y lo que vamos a usar, de acuerdo al grado de EPOC que el paciente tiene, es el tipo de tratamiento. Tenemos varias combinaciones para hacer. Cuando el caso es leve, denme un segundo, a ver, quiero ver algo. Bien. Hay una amplia gama de medicación que son los broncodilatadores, ¿sí? De acción corta tenemos salbutamol, terobutalina, fenoterol. De acción prolongada, salmeterol, formoterol, indacaterol, bilanterol, olodaterol. El salmeterol y el formoterol duran 12 horas de efecto, son lavas. No, perdón, lava no, son... Sí, lava. Y después tenemos el indacaterol, bilanterol y olodaterol, son ultralavas. Duran 24 horas de efecto. Antagonistas, agentes anticolinérgicos. Esto es lo que manejan es la hipersecreción, ¿sí? Lo que hacen es sacarle secreciones al paciente. El bromuro hiperatropio, que es el atroven, lo deben haber escuchado. El tiotropio, que es el espiriva. Glicopirroño y umeclidinio. El umeclidinio es el Incruz, es nuevo. Y luego tenemos corticoides inhalados. Fluticasona, budesonide, mometasona, beclometasona. Bien, hasta acá, esto es así. Cuando el paciente tiene un EPOC leve, ustedes le hacen la espirometría y tiene un patrón obstructivo leve, lo que está avalado en ese caso es la terapia dual. ¿Qué significa? Dos drogas. Se mezcla un agonista de acción prolongada, ¿sí? Con un anticolinérgico, como por ejemplo bilanterol con umeclidinio. ¿Sí? Vienen combinadas en el mismo dispositivo, vienen las dos drogas. Y aspira al paciente una vez por día, porque el efecto dura 24 horas. En un cuadro que puede ser un EPOC leve hasta moderado. ¿Sí? Lo que está recomendado es que si es moderado a severo, a muy severo, a esa terapia dual, en realidad se le agrega un corticoide. ¿Por qué? Porque el paciente que tiene mayor severidad en su EPOC tiene mayor probabilidad de hacer exacerbaciones. Y las exacerbaciones empeoran la calidad de vida, la función respiratoria, ¿sí? Entonces, para evitar eso, para evitar las exacerbaciones, se le agrega un corticoide, que lo que hace el corticoide es desinflamar la pared del bronquio. Entonces, a esa terapia dual pasamos a hacer un triple terapia. Corticoide, broncodilatador de acción prolongada y antimuscarínico o anticolinérgico. Por ejemplo, bilanterol con umeclidinio con fluticasona. Estas drogas nuevas duran 24 horas el efecto. Cuando pueden agregar, puede pasar de que no tengan drogas que duren 24 horas el efecto, entonces lo que hacen es, en vez de darla una vez por día, la dan cada 2 horas. Eso es en una terapia normal, habitualmente, de acuerdo al grado de EPOC, ese es el esquema que se utiliza. Luego, acá dice corticoides orales. ¿Cuándo vamos a utilizar corticoides orales? Cuando el paciente tenga una crisis. Cuando el paciente se exacerba por algún motivo, en donde empeora en ese momento su función respiratoria, al tratamiento que ya tiene instalado, se le agrega un corticoide oral, ¿sí? Y es probable que en ese momento ya se agregue antibióticos, bueno, dependiendo del caso. El inhibidor de fosfodiesterasa 4, el roflumilaz, está avalado solamente cuando el paciente ya tiene un triple esquema y tuvo en los últimos 2 años 2 exacerbaciones por año. En ese caso, está avalado el roflumilaz, que cuando salió parecía que era la salvación y después terminó siendo medio fiasco. La oxigenoterapia crónica domiciliaria. ¿Qué significa esto? El paciente con un EPOC muy severo, que tiene una saturación de oxígeno menor a 90% por sus propios medios, es decir, a oxígeno ambiente no llega a saturar 90%, que tiene una caída
en la gasometría arterial, una PO2, una presión de oxígeno menor a 55, o menor a, sí, entre 55 y 60, pero con menor a 55 ya es diagnóstico, ese paciente requiere la utilización de oxigenoterapia crónica domiciliaria, ¿sí? Lo ideal son 24 horas por día, es decir, todo el tiempo. Menos de 15 horas de oxígeno no sirve. Esto que, yo uso el oxígeno un ratito porque cuando me falta el aire un poquito, no, esa no es la indicación. La indicación es que el paciente desature, que tenga una hipoxemia, que requiera el oxígeno para mantener una oxigenación arterial arriba de 60. Con una saturación de oxímetro, cuando nosotros ponemos un oxímetro de pulso y vemos que el paciente satura 90 o más, nos aseguramos ahí que tiene una PO2 arriba de 60. ¿Sí? Cuando el oxímetro empieza a caer, 89, 88, 87, 85, 80, la caída de la PO2 es exponencial, no es paralela, es exponencial, ¿sí? Por eso nosotros necesitamos que el paciente sature arriba de 90, 90, 91, 92, con oxígeno estamos bien. Bueno, educar al paciente sobre su enfermedad y rehabilitación respiratoria. Bien. Yo les di una clase de placas. Acá tienen un paciente con un patrón enfisematoso, en donde la forma del tórax es acampanada, tiene hiperclaridad de los campos, es decir, mayor radiolucidez, hay aplanamiento de la cúpula diafragmática, horizontalización de las costillas, ¿sí? En las placas que les pasé creo que hay más todavía, ¿sí? Bien, chicos, hasta acá estamos, me parece. A ver. Bueno, esto es el pulmón de un paciente, de una persona, un fallecido, ¿sí? Así se ve en un tabaquista. Este es en una autopsia de un paciente que no ha fumado o que ha fumado poco contra uno que sí fumó, ¿sí? Con EPOC. Este es un patrón enfisematoso bien característico. Fíjense que casi no hay cúpula diafragmática, hay hiperclaridad de los campos, el corazón está colgando, clásicamente colgando, hay horizontalización de las costillas y hay aumento del espacio intercostal. La forma acampanada del tórax son patrón. Lo que describo en la placa es patrón enfisematoso. Bien, acá igual, fíjense la forma acampanada del tórax, horizontalización de las costillas, aumento de la radiolucidez o hiperclaridad de los campos pulmonares. Fíjense la mayor hiperclaridad en el lóbulo superior o en el vértice del pulmón derecho. Bien, bueno, hasta ahí llegamos, chicos. ¿Alguna duda? ¿Quieren preguntarme algo? Profe, tengo una pregunta, porque yo me conecté tarde por el trabajo. ¿Hay posibilidad de que suban la diapo esta para que yo pueda ver más? Que casi me lo perdí. Sí, sí, sí. Sí, Gracias. ahora veo si la subo ahora. Muchas gracias. De nada. Bueno, ¿alguna duda? ¿Me quieren preguntar algo? Si no, llegamos hasta acá. No, está bien. ¿Estamos bien? Sí. Bueno, listo, chicos. Estamos en contacto, ¿sí? Por medio del grupo, ¿sí? Cualquier cosa que necesiten nos avisan y seguramente en estos días les vamos a decir cuáles son las próximas clases. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor. Bueno, Tengan lindo día. de nada, que anden bien. Saludos a todos.